Cabal. Pues bueno, bienvenido Carlos Vela a Voz de Washington Media. Para nosotros es un lujo, pues, que nos acompañe en esta transmisión. Y quizás no vamos a hablar de ciencia, porque entonces me va a tocar quedarme callado, ¿verdad? No vamos a hablar de aquellos aspectos técnicos, sino que vamos a conversar con el compatriota exitoso, viviendo en los Estados Unidos por mucho tiempo y que todavía se mantiene activo. ¿Quién es Carlos Vela? Bueno, Carlos Vela es un salvadoreño que llegó acá de 13 años, que se crió en este país. Viví un rato en México, que por cierto fue una vida muy rica cuando viví en México, porque hice amistad con mucha gente, principalmente que yo lo había conocido un año antes acá en Estados Unidos con José Revuelta, el padre del realismo mágico, que es en el cual se inspira García Márquez, ¿verdad? Es el antecedente de García Márquez, es José Revueltas. Y él me introdujo a muchos artistas mexicanos, por ejemplo, Gorman, el que era amigo mío, lo llegaba a ver. Y nunca cometí el error de que nunca le dije que me vendiera un cuadro. Y ahora los cuadros de él no valen menos de $2 millones. Y él me lo hubiera regalado, probablemente, porque yo era un cipote. Sí. Pero ¿cómo se llama? Viví en México un rato y después regresé a los Estados Unidos. Y ¿cómo se llama? Regresé por, básicamente, a dar una presentación. Hice una presentación sobre un problema que... Y entonces di esa presentación y me hicieron una oferta de trabajo que era como más o menos 10 veces lo que ganaba en México. Y me quedé. Y dije, me voy a quedar por unos años y ya no me fui. ¿En qué año llegó a los Estados Unidos, Carlos? Era en el 75. 75, estamos hablando ya con más de casi medio siglo por acá. Sí, más o menos, ¿verdad? Ajá, en realidad medio. Creo que fue un poquito antes, 74 creo, pero ¿cómo se llama? Yo entré y salí varias veces de los Estados Unidos, viví en México. Quería estar cerca de El Salvador. Había llegado a la conclusión que el país iba a cambiar, que algo iba a pasar en el país y quería estar cerca. También conocía... ¿Cambiar en qué sentido? En aquel tiempo. Era un cambio social. Que yo sospechaba de que la situación en el país había llegado a un punto que tenía que explotar. Y entonces, en ese entonces conocí a otro montón de salvadoreños, a Guido Béjar, a Rafael. Pero ¿cómo se llama? Conocí incluso a la Juventud Militar, que estaba ahí en México. Y luego conocí un montón de chilenos, de la diáspora chilena, argentinos. Ahí conozco a la doctora Rodríguez, a Fabio Castillo, y logro conocer un montón de gente que enriquecieron mi vida. ¿Y ellos andaban en qué condición, en qué situación? Porque estaban exiliados o haciendo... Bueno, la doctora había salido exiliada y estaba representante estaba trabajando para la OPS. Fabio estaba exiliado en Costa Rica y llegó porque me quería conocer. Yo lo quería conocer a él también, ¿verdad? Entonces un día acordamos de juntarnos ahí en México. Y Fabio y yo fuimos amigos, digamos, toda mi vida
mayor, pues. Y fue un hombre que de lo que yo considero tal vez la única persona que sabía lo que quería hacer en El Salvador. Yo no he conocido a nadie que en realidad me haya sorprendido que sabía lo que quería hacer, excepto Fabio. Estamos hablando del padre. El padre, claro, no el padre, el tío. Castillo Figueroa. Castillo Figueroa, claro. Porque el Fabito Castillo de ahora anda brincando según el gobierno que esté de turno, creo yo, ¿verdad? Sí, yo no lo conozco a él ni ¿cómo se llama? No puedo decir nada de él, pero del tío sí puedo yo hablar porque yo lo conozco a él muy bien, es mi amigo, fuimos amigos. Lo único que me dolió un poco es que cuando él muere nadie me avisó y no fui a su entierro, pero cuando yo llegaba a El Salvador, siempre que llegaba a El Salvador, yo me iba a estar casi todo un día con él, llegaba temprano, me invitaba a desayunar y ¿cómo se llama? Ahí nos estábamos platicando hasta la tarde. ¿Qué fue lo que, porque todavía no encuentro ese elemento de enlace, de conexión que lo llevara a conocer a personajes como la doctora Rodríguez, por el caso, ¿verdad? O el doctor Fabio Castillo, que era doctor también, ¿verdad? Sí, era médico. Y a estos otros, ¿qué fue lo que, el canal, digamos así, el medio, la razón que lo llevó a conocer a estas personas? Es que fíjate que yo desde que era joven, siempre tuve un periódico. Yo tuve periódico por muchos años. Por otro lado, yo había sido dirigente estudiantil en los Estados Unidos. Y entonces en la época que en El Salvador era prohibido que circulara ningún periódico, yo publicaba un periódico desde San Francisco, que tenía mucha circulación en El Salvador. No sé si vos lo llegaste a conocer. ¿Cuál Se llamaba El Pulgarcito Rojo. Pero, digamos, yo le he preguntado a mucha gente en El Salvador y todo el mundo, la chimpo será el de Pulgarcito Rojo. La única persona que me quedé con deseos de conocer fue a Roque Dalton. Pero cuando matan a Roque Dalton, fui la primera persona que denunció la muerte de Roque Dalton en el Pulgarcito Rojo. El Pulgarcito Rojo me sugiere un periódico de izquierda. No, pues sí, es que yo siempre he sido de izquierda, pero y he sido una persona que he leído el marxismo, pero he leído también a Adam Smith, y yo he leído la Revolución Francesa, la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, la conozco de pe a pa. Conozco la Comuna de París, la revolución, el levantamiento de Shanghái. O sea, yo he estudiado todos los movimientos sociales más importantes de la humanidad desde jovencito. Entonces, eso me llevó a mí a ¿cómo se llama? A tener una visión un poco más amplia y más crítica de la realidad. Entonces, por ejemplo, yo leí al Das Kapital como de 22 años, ¿verdad? Que yo no conozco mucha gente que lo he leído. Leí los Grundrisse, leí los escritos de cuando él era joven. Incluso leí el capítulo inédito, ¿verdad? Que es el capítulo 6, donde básicamente Marx cambia su planteamiento sobre la economía, ¿verdad? Y le explica desde el punto de vista capitalista casi. Y estamos hablando de que allá por los 70s, un muchacho que llega a los Estados Unidos, hace prensa independiente, prensa crítica, prensa de izquierda. Asumo que
algún activismo hubo también por otros lados, ¿verdad? Pero eso no le acarrió problemas cuando regresaba a visitar a la familia o por cualquier razón a El Salvador. Estamos hablando de que en los 70 era una etapa donde no, sí, sí, claro que sí, ¿entendés? O sea, la casa de mis padres la balacearon un día, otro día le tiraron un molotov cóctel, los llamaban todos los días amenazándolos. Y ¿cómo se llama? Y en la primer lista de los escuadrones de la muerte, donde sale, yo la tenía, yo era un cipote, en realidad yo no hacía nada más. Y ¿cómo se llama? Y una vez incluso mandaron un escuadrón a matarme, pero no entendían ellos que yo era americano y que yo todo lo hacía dentro de las reglas de los Estados Unidos. Entonces yo me comuniqué con mi abogado, que era Doren Weinberg, que es el abogado de los abogados más prominentes de Estados Unidos, ¿verdad? Que es el que lleva a corte al draft y quita el draft, o sea, el reclutamiento forzado, obligatorio. Y inmediatamente les pusimos, y después cuando ya los tenía bien acorraladitos, se comunicó con el FBI y los detuvieron a todos. Y entonces nunca más me volvieron a molestar. Y esa no era una farsa, o sí era una farsa la persecución. Como dicen que la historia de El Salvador es una farsa, por ahí lo dijo alguien, ¿verdad? No sé si lo escuchó. ¿La historia de El Salvador es qué? Alguien dijo que la represión y toda la guerra, las razones, el conflicto, los muertos, todo era una farsa. No sé si lo escuchó. Sí, bueno, sí, como no, claro, pero lo que él puede decir lo que quiera, pero pregúntele a su papá y no se cuidaba cuando le ayudaba a Chafik. Sí, bueno, Carlos Vela entonces llega allá en algún momento de los 70, Cipotón, entiendo por lo que escuché en el otro programa, estudia en los Estados Unidos, ingresa al campo a una de las disciplinas de la ciencia y bueno, lo tenemos ahora como un hombre muy exitoso, muy conocido y muy influyente, por cierto, ¿verdad? Con amigos por todos lados y estamos hablando en el gobierno, en las empresas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo ve Carlos Vela este momento de traspaso de mando en los Estados Unidos? ¿Podemos esperar cambios significativos o es sencillamente un cambio de gobierno con algunas modalidades, pero nada profundo? Bueno, depende qué querés decir por profundo, ¿verdad? O sea, los Estados Unidos tiene política de Estado. Que esa política de Estado no la ha cambiado, no la pudo cambiar Trump. Trump lo que le introdujo es una política un poco controversial en la forma que manejaba la política de Estado. Quiso cambiar ciertas cosas, como la actitud, la relación con Rusia, por ejemplo, pero no logra, pues, o sea que él puede haber tenido una relación muy cercana con Putin, pero los Estados Unidos nunca va a aceptar a Rusia como un amigo mientras Rusia no cambie. O sea, mientras los rusos mantengan una situación que es un país bastante represivo y bastante antiamericano, es imposible que los Estados Unidos cambie su posición hacia Rusia, aún estando ahí Trump. O sea que la verdad es que Trump quiso cambiar, pero no cambió. Lo fundamental de la política, lo que pasa es que sí hay cambios, ¿verdad?
un individuo. Y eso es lo que la gente no logra entender, lo que yo te quería decir, ¿verdad? El sueño americano, por ejemplo, no cambia. Si los salvadoreños que llegan aquí tienen el sueño americano y de ingleses no tienen nada, ¿entiendes? Llegan los chinos y tienen el sueño americano, y llegan los hindúes y tienen el sueño americano, y llegan ¿cómo se llama? Los africanos y tienen el sueño americano, y llegan del Caribe y tienen el sueño americano. O sea que aquí hay ciertos principios muy establecidos de lo que es la sociedad americana y lo que son los principios que están codificados casi todo en la Constitución y en el pensamiento de la libre empresa y de la libertad individual, que eso nadie se lo va a quitar a los Estados Unidos, no importa que este país ya no haya ni un solo chele. ¿Y cuál era el sueño americano cuando llegó a Estados Unidos? O sea, el sueño personal de Carlos Vela. En aquel momento. Mi sueño siempre fue ser una persona que le sirva a la sociedad. O sea, yo desde que era chiquito siempre tuve como una de mis metas principales, ser una persona útil para la sociedad. Entonces, ¿cómo se llama? Ese ha sido algo que a mí me ha guiado toda la vida. Y digamos, cuando yo he hecho investigación tecnológica, sí, casi todo lo que yo he hecho ha sido en beneficio de la sociedad. Yo nunca he hecho investigación tecnológica para hacerle daño a la sociedad, nunca, ni lo haría. Todo lo que yo he hecho ha sido beneficio. No importa si sea para la empresa privada, no importa si sea para el Estado, siempre ha sido algo que al final tiene algo positivo. Digamos, comparando lo que soñaba en aquel momento el sueño americano, digámoslo así propiamente, como lo hemos venido manejando, de aquel momento a este momento, ya realizado, ya con prácticamente todas las metas cumplidas, no todas. ¿Cuáles faltan? No, es que fíjate que yo quiero escribir mi vida, ¿va? Y el nombre que le voy a poner es Una vida inconclusa. Una vida inconclusa. Porque yo siento de que no he logrado, pues, todos mis sueños, todo lo que yo he querido hacer en mi vida, los he llevado hasta cierto punto y no los he logrado. Y eso, ¿cómo se llama? Para mí es un motivo no de frustración, sino que un motivo de motivación de seguir trabajando. Y seguir ¿Cuáles han sido las satisfacciones mayores, vamos a decir así, y los retos, si podemos mencionar algunos de los que están pendientes? Bueno, las satisfacciones mayores, ¿verdad? Obviamente ahí están el nacimiento de mis hijos, ¿verdad? Verlos crecer, verlos graduarse en las universidades. Todos mis hijos tienen PhD de las mejores universidades de este país, y en el área que están todos son considerados de los mejores de los Estados Unidos, no solo de los Estados Unidos, que del mundo. Digamos, mis hijos andan dando, bueno, hasta de la China los invitan a cada rato que vayan a dar lecturas, ¿va? Entonces, esa ha sido, digamos, una de mis satisfacciones más grandes, pero digamos, no solo la de mis hijos, pues, sino que también la de mis estudiantes. Yo tengo estudiantes verdaderamente muy privilegiados. Por cierto, ahorita con la persona que iba a trabajar es una estudiante mía que llegó aquí de niña, nicaragüense, o nació aquí, no sé. Y ella, pues yo la apoyé en toda su vida a través de ese mi método de enseñanza de STEM, que ya ha escuchado un poco, ¿verdad? Y ella es ahorita una de las científicas de mayor reconocimiento en los Estados Unidos en todo lo que es de la aplicación de la ingeniería matemática a la salud. Entonces ahorita estamos trabajando en un proyecto que es muy importante para los Estados Unidos, que está relacionado con el COVID, que se lo vamos a proponer al presidente Biden, no sé, yo le digo Biden,
leyéndolo en español. Sí, Como entonces salvadoreño. en eso estamos trabajando y eso estaba, para eso me iba a llamar ella, ¿verdad? Es un proyecto en que tengo trabajando más o menos como, estamos 8 científicos, estamos, todos de nivel número 1 en el mundo. Y ¿cómo se llama? Se lo pensamos presentar al presidente en los próximos días. Ese proyecto es en cuanto a medicina, en cuanto a tecnología, en cuanto a software, en cuanto a qué. Es cómo combatir el COVID. Entonces vamos a ver, ¿verdad? Obviamente que no es una cuestión que él nos la ha pedido, sino que nosotros, a través de la gente que yo conozco, ¿verdad? Se los vamos a presentar. Yo conozco bastante gente que está, digamos, ahorita, son senadores, son miembros o son secretarios de Estado o vice o asistentes secretarios, ¿verdad? Que son amigos míos. Entonces tengo mis canales de introducción y estamos por entregarse. Ok, dice por acá Andrés Alonso Gómez Vigil. Saludos, amigos. Me interesa comunicarme con tu panelista. ¿Qué le digo? Bueno, que está bien, ¿verdad? No hay problema. Como después de vivir prácticamente 80%, qué sé yo, de la vida, ¿verdad? Acá, ¿todavía se considera salvadoreño o se considera más estadounidense que salvadoreño? No, depende. O sea, más americano. O sea, obviamente porque de aquí son mis hijos y uno entiende son sus hijos. Y este es el país que a mí me ha tratado mejor. Pero yo he tratado de hacer mucho por El Salvador y siempre es bien complicado. Es bien complicado. O sea, algo de haber estado haciendo bien, porque yo soy una de las pocas gente que conozco que de los dos lados un rato que no me querían. O sea, con ningún gobierno ha quedado bien. Tal vez con Bukele. No, te estoy diciendo antes de que fueran gobierno. Y vaya. No me querían porque yo soy una persona que digo lo que pienso, ¿verdad? Y medito las cosas. Y entonces, en ese sentido, hay ciertos lugares, no caigo bien, pues, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo se llama? Digamos, otra gran satisfacción. Hay cosas que yo he hecho en mi vida, ¿verdad? Pero una de las cosas más grandes que yo hice, creo, es que cuando un momento yo llegué a la conclusión que la guerra nunca se iba a parar si no se repoblaba. Y no se repoblaba. Ajá. Yo soy pacifista, ¿entiendes? A mí no me gustan las guerras. Entonces, lancé toda una campaña de la repatriación de la gente de Mesa Grande y de los campos de ¿cómo se llama? De refugio. Y me acuerdo cuando yo mandé a la primera persona que les fuera a decir a los refugiados, a una religiosa envié que ya era hora de regresar a su casa. Es terrible, imagínate cómo estaban de enojados la gente del frente, porque ellos usaban a la gente que estaba en los campos de refugiados como lugares logísticos, como un montón de cosas, ¿verdad? Y de repente yo hoy los convenzo que se regresen, y se regresaron. Y lo mismo trabajé, digamos, en la repoblación saliendo de los desplazados para volver a sus lugares de origen. Yo no lo hice esto solo, ¿verdad? Yo trabajé como con una gran cantidad de gente, con miles de gente. Pero yo lo que tenía era información científica, que tenía la capacidad de inventarme cosas, ¿entiendes? Y nunca
pensé en algo que no funcionó. Entonces, yo creo que, ¿cómo se llama? El hecho de que ahora es una ley internacional el derecho de los refugiados de volver a su lugar de origen como comunidades intactas. La primera comunidad que lo hizo fueron los albareños y fue una cuestión que yo ideé. Entonces, para mí, desde el punto de vista humano, es una de mis satisfacciones más grandes. Sí, digamos que es uno de los... Se lo he dicho cuando tengo amigos así, digamos, de las Naciones Unidas, de la Cruz Roja, que se oponían, todo el mundo se oponía a eso. Pero la gente, como ya la habíamos convencido, empezó a caminar y entonces pusieron los buses. Pero aquí hay gente que me ha contado a mí que venían en los buses y que los detenían y que los paraban, pero no saben que yo era la persona que estaba detrás de eso. Ni les digo, es la primera vez que lo estoy diciendo públicamente. He decidido que voy a ir contando pedazos de mi vida, ¿verdad? Pero porque la quiero escribir. Estamos hablando de que trabajó con un sector de salvadoreños preocupados por la situación de la guerra, los refugiados, los derechos humanos. Ajá, que todo lo que estaba pasando en momentos del conflicto, ¿verdad? ¿Cómo ve a ese, vamos a decir, contingente de salvadoreños preocupados por el país, activando en aquel momento con relación a los liderazgos salvadoreños de hoy, de 2020, 2021? Aquí en los Estados Unidos. Sí. Bueno, la diferencia es que nosotros todos nos habíamos criado aquí, ¿verdad? Y estábamos bien integrados a la sociedad americana. Después llegó un nuevo grupo de gente que se incorporó con nosotros, ¿verdad? Que eran la gente que llegó de refugiados. Pero cuando ellos llegaron, nosotros teníamos ya como 10 años de estar trabajando acá, algunos menos, algunos 7 y todo, pero, o sea, nosotros habíamos trabajado con César Chávez, yo desde jovencitos iba a los barrios de gente pobre latina en California, enseñarle a los niños matemáticas, a prepararlos para que ingresaran a la universidad. Y todo eso me fue creando a mí ¿cómo se llama? Un círculo de gente que cuando yo dije hay que tratar de detener esta guerra en El Salvador, yo tenía un montón de gente a la que podía acudir, aún en Hollywood, ¿verdad? O sea, yo integré a Ed Asner y a otro montón de artistas a que se preocuparan por El Salvador y que buscaran forma de que lograra la paz. Y eso obviamente me ponía en conflictos con los dos lados. ¿Será necesario retomar ese tipo de esfuerzos en este momento que vemos que en El Salvador hay un momento político, bueno, tal vez no sé si vamos a coincidir, ¿verdad? Que pareciera estarnos llevando de regreso a la etapa de represión, a la etapa de los abusos de poder, a la etapa donde los salvadoreños tenían que dejar el país por motivos políticos. El día de anteayer hubieron muertos por motivación política, alentados por un discurso que se da desde el Ejecutivo de odio hacia la oposición, sobre todo la oposición de izquierda. Sí, yo creo que se puede hacer mucho. Es que hay escuchado tú el dicho que dice poquitos pero buenos. Nosotros éramos 15,000 salvadoreños en ese entonces, en los Estados Unidos. O sea, el grueso, digamos, estimado de salvadoreños que estaban acá. En los Estados Unidos, sí. Entonces, y todos éramos básicamente integrados al país, clase media, con títulos universitarios. Entonces, el concepto que había de salvadoreño era bien diferente. Entonces, a las nuevas generaciones les ha tocado ganárselo de una forma más dura.
pero más fácil porque nosotros ya habíamos peleado por todos los derechos de los mexicoamericanos, ¿entiendes? Que eso hizo también más fácil que después, cuando llegaran de otras nacionalidades acá, se pudieran integrar. Pero nosotros teníamos una situación de privilegio porque trabajábamos con el movimiento mexicoamericano, que ellos eran en realidad de familias muy pobres, pero todos los centroamericanos que andábamos metidos en eso éramos clase media. Entonces, todo eso nos daba ciertas ventajas, ¿verdad? ¿Clase media por origen en El Salvador o clase media ya estando acá? No, por las dos, por origen en El Salvador y clase media de los Estados Unidos. O sea, digamos, mi papá era un hombre que trabajaba en logística para una de las empresas más grandes de los Estados Unidos de buques, la General Steamship, y que el presidente de esa empresa era Mr. Riley, se llamaba, no, Mr. Plunkett Riley, que son varios, ¿no? Había sido uno de los que había sido amigo de mi abuelo cuando fueron a El Salvador a organizar Tuco, un gringo. Entonces, de los Plunkett. Y los Plunkett en California eran de las familias más ricas de California, ¿verdad? Entonces, él es el que le ayuda a mi papá a integrarse acá en los Estados Unidos. Entonces, obviamente, mi papá ya viene con ciertas ventajas, ¿sí? Entonces, pero así era entonces, porque la gente que se venía para acá en ese entonces era muy caro. Y era básicamente la clase media que estaba buscando un lugar de mayor libertad y de mayor prosperidad para sus hijos. Entonces, no era gente que venía por desesperación, sino que gente que venía buscando el sueño americano, no buscando el refugio americano, ¿entiendes? Entonces, es un poco diferente. Digamos, la oleada de los 80 se distingue de este primer grupo, en ese sentido. El primer grupo, sí, éramos totalmente familias clase media, ¿verdad? Que llegamos a los Estados Unidos. Todos mis compañeros que estudiaron conmigo tienen grados universitarios. Entonces yo creo que, ¿cómo se llama? Era otra comunidad. Y entonces cuando nosotros empezamos a ver que toda la represión en El Salvador y todo el maltrato de la gente, y entonces decidimos oponernos a eso, nosotros teníamos puertas. O sea, nosotros no teníamos que ir a tocar puertas, sino que hacíamos una llamada por teléfono. Algunos habían sido compañeros de ustedes en la universidad. Sí, o si no, alguien, por ejemplo, cuando yo llego a Hollywood, por ejemplo, yo le digo a una amiga que era cineasta en San Francisco, mira, quiero que Hollywood suponga la guerra. Me dijo, soy amigo de Bill Zimmerman, que era el que le llevaba la campaña política a Gary Hart, y que había a Washington, que fue el primer afroamericano que fue alcalde de Nueva York, de Chicago. Entonces él me dice, yo soy amigo mío, entonces ya agarré el teléfono, le hablamos y me voy a verlo. Y me dice, ok, me dice, vamos a hacer un proyecto que le vamos a llamar a Ayuda Médica para El Salvador. Pero tenés que ir a convencer a Ed Asner. Entonces él agarra el teléfono, le habla a Ed Asner y le digo, mira, aquí está alguien que quiere que nos metamos en un lío. Entonces Ed Asner me invitó, lo fui a ver, platiqué con él por cierto, por horas platicamos, le conté. Me dijo, ok, hagamos. Entonces, así llevé una vez a Mauricio y yo a reunirme con un dirigente indígena.
Mauricio Alarcón. A Mauricio Alarcón, sí, lo llevé. Bueno, saludos a Mauricio, ¿verdad? Que por ahí creo que nos ¿Cómo se estaba llama? Y él se acuerda más de los detalles que yo me acuerdo, ¿entiendes? Pero yo tenía las puertas abiertas. Y no solo yo, sino con mis otros compañeros, pero yo más porque, ¿cómo se llama? Yo siempre me integré bien con los diferentes sectores de la sociedad americana. O sea, cuando yo estaba chiquito y estaba creciendo, yo era amigo de los filipinos, yo era amigo de los afroamericanos, yo era amigo de los puertorriqueños, de los chicanos, de los latinos, de los irlandeses, de los escandinavos. Yo me movía entre todos lados, ¿entendés? Entonces esa particularidad mía de poderme mover y sentirme a gusto con quien estuviera, eso me permitió a mí, cuando no estuve de acuerdo con la guerra, bien fácil. Okay. Parece que la señal... Toca la puerta, se siente bien cómodo. La señal se le... Hola, hola. Tal vez hola, hola. Carlos. Hola. ¿Me escuchas? Señal, ¿Ya no me escuchas? Ahora sí, la señal de internet como que se le traba por rato. Ahí quizás algo que me llama la atención. Me llama la atención en el sentido de que clase media, jóvenes, se integran a la sociedad, pero guardan esa gran dosis de conciencia por El Salvador. Eran poquitos, ahora tenemos una gran comunidad salvadoreña, pero no existe ese mismo nivel de conciencia, vamos a decirlo, política, de ver más allá que las campañas publicitarias de algún político de turno. Es interesante, ¿verdad? Ver, marcar esas diferencias, pero yo quería preguntarle, ya tiene muchos aportes El Salvador, ¿verdad? En todo esto de la repatriación y en otras cosas que nos estaba compartiendo. ¿Qué más quisiera dejarle a nuestro país? Bueno, yo o sea, yo he querido hacer muchas cosas para El Salvador, pero siempre es complicado porque el salvadoreño es difícil. Pero, por ejemplo, el último intento que yo hice, yo quería formar un grupo de muchachos que supieran inteligencia artificial. Yo les quería demostrar a los chinos que yo podía agarrar un grupito de muchachos salvadoreños y nos podíamos poner adelante de la China. Había convencido a 5 muchachos acá en los Estados Unidos que han sido estudiantes míos que tienen su PhD en esa área, que fuéramos a El Salvador y que formáramos un centro de investigación. Hasta les llevé una computadora de multiprocesadores, carísima. Incluso ya había comprado otra acá que tiene millones de procesadores. Y estaba dispuesto a llevarlo, pero después se dio la cuestión de que habían elecciones en la universidad y empezaron a pelear entre ellos mismos. Y entonces todos querían que yo me fuera de un lado y para el otro. Y terminé, ¿cómo se llama? Que hasta me levantaban chambres y todo, aquello, a ver qué era lo que yo quería en El Salvador y todo. Y hay un grupo de gente que sí me quiere y me aprecia mucho, pero hubo un grupo que incluso le dijeron a los padres de familia que sí, porque los padres de familia, imagínate, enamorados de mí, ¿verdad? Que yo iba a trabajar con los hijos. Le dijeron que si me hablaban, que ya no iban a aceptar a los hijos en el programa. Verdaderamente yo no, y hay gente más o menos que supuestamente dice que es de izquierda y progresista. Yo verdaderamente
ese recelo que le tiene ciertos salvadoreños a la diáspora. Bueno, es conmigo en especial, pero otra gente de la diáspora me ha contado que les pasa igual, ¿entiendes? Sí. Es bastante incomprensible. Sí, se siente, ¿verdad? Se siente, yo lo he percibido. Hay hasta epítetos, ¿verdad? Para referirse a los que estamos en el exterior. El tiempo nos ha avanzado bastante, pero yo quería quizás así, a la pasarraya. Hay temas que preocupan en este momento. La pandemia, la economía, la más inmigración, ¿verdad? Como consecuencia. No sé qué otras cosas. No, yo creo que las cosas van a mejorar, ¿verdad? Uh-huh. O sea, yo creo que las propuestas de Biden son muy buenas. No sé si se van a llevar a cabo todas, porque tienen que convencer a un sector republicano para que se lleven a cabo, pero yo creo que la situación de zozobra que se ha vivido, no sé, eso ya no va a ser así. El que está de viceministro que tiene la cartera de migración y la frontera, amigo mío, ¿verdad? Entonces, yo lo que estoy queriendo hacer es de que invite le voy a mandar una carta, aunque somos amigos, le voy a mandar una carta muy formal, uh-huh, para que invite a, ¿cómo se llama? Abel, a Oscar Chacón, a Sanabria y a la de Carecen de Los Ángeles, como se me ha ido el nombre, la Marta Arévalo, que los invite, porque yo creo que si van a estar hablando de nosotros, de los niños que se han desaparecido, se va a formar un comité especial, que algo tenemos que poder decir nosotros, ¿verdad? Entonces, voy a tratar de presionar para que haya representación centroamericana ahí. Por lo menos te puedo decir que la diferencia es de que hay acceso, pero el otro no había acceso, ¿entiendes? También, ¿cómo se llama? Eli, el ministro de DHS, de Seguridad, es latino, pero es un latino que tiene extracción judía. Entonces, mira, aquí los que más ayudaron a los salvadoreños en la época del conflicto fueron los judíos y los irlandeses, ¿verdad? Porque los dos tienen su experiencia de haber sido perseguidos. Entonces, ¿cómo se llama? Yo creo que eso va a ser significativo. Por otro lado, yo creo que ¿cómo se llama? La economía de los Estados Unidos se mantiene. Está bien, yo no creo que está mal. Hay unas áreas que sí han sido golpeadas, ¿verdad? Que son las áreas como los restaurantes, los lugares donde no es economía necesaria, que le llaman, ¿verdad? Pero que, ¿cómo se llama? Que yo creo que se van a volver a levantar, ¿entiendes? O sea... El turismo, para el caso, ¿verdad? ¿Cómo? En general, el turismo ha sido golpeado. El turismo ha sido golpeado, pero todo eso se va a levantar, y en un momento dado no. Este país tiene mucho, es resilient, no sé cómo se dice en español, ¿verdad? Pero uh-huh, aguanta mucho. Y ¿cómo se llama? Pues ya pasó una pandemia igual también, ¿entiendes? En el 19. Y se recuperó, pues. Y pasó la situación de cuando se cayó la bolsa del mercado del 27 al 30. La Gran Depresión. Uh-huh. Y se recuperó, y pasó la época que cuando no conocían bien, digamos, los grandes planos, y fueron a sembrar ahí, ¿verdad? Y arruinaron la tierra, y se volvió todo
una zona donde le decían el huacal del polvo, porque había siempre una especie de huacal de polvo y no se podía sembrar nada, y se superó eso, pues. Y entonces yo creo que las cosas, este país, como se aprecia mucho la iniciativa individual, y no hay nada más terco que el individuo. Entonces yo creo que este país se recupera, ¿entiendes? Digamos, yo te voy a decir una cosa. Yo aprecio mucho, por ejemplo, a los europeos, o sea, lo que ellos han contribuido, o sea, la contribución en la ciencia de los europeos el siglo antepasado y de antes, ¿verdad? Fue increíble, desde Newton, ¿verdad? Hasta Einstein, pero ya Einstein ya es un poco porque se viene a los Estados Unidos, ¿verdad? Fueron contribuciones increíbles. Yo no veo que otra sociedad ha contribuido más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Ha sido, digamos, después ha sido los Estados Unidos que ha tomado todos estos descubrimientos científicos de Europa y los convierte en la tecnología, ¿verdad? Y yo siempre digo a toda la gente que me dice, se lo dije a Villagrán, ¿verdad? Desde cuando yo conozco la computadora, ¿cómo se llama? El cell phone, el transitor, el avión, la televisión, las pantallas de la computadora, el Zoom, todo esto son inventos americanos. Y hay otros más que ni se conocen. El Internet se hizo en los Estados Unidos en el 64. Imagínate. Por cierto, el que inventa el Internet, Bill Cerf, fue jefe mío. Con el tiempo, ¿verdad? Tuve el honor que fuera mi jefe. ¿Cómo se llama? Y yo les digo, bueno, denme otro país que haya hecho lo mismo. Yo no lo encuentro. Yo no lo encuentro. Se descubre o se inventa la Internet en el 64, pero la vemos ahí por los 90 para acá, que ya repunta como algo que se va masificando. Más o menos como en el 92 se hizo NSFNet, en el cual Al Gore consigue dinero para que exista el primer NSFNet, porque antes escribía DARPANET, y DARPANET era para el Departamento de Defensa. El Internet surge porque se quería establecer una forma que se mantuvieran las telecomunicaciones sin que en caso que hubiera un ataque atómico. Entonces el Internet, lo importante es de que agarraba paquetitos de información y te los tiraba por todas las redes telefónicas. Y entonces cuando te llega a donde vos lo querés, pum, 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 te lo vuelve a juntar. Pero como venía por varios lugares, ¿verdad? Venía repetido, y si faltaba uno te lo podía regenerar, porque hay una ley que dice que si vos mandás el 60% de la información, se te vuelve a reconstruir. Por ejemplo, en el teléfono, ahorita no creas que todo esté yendo, es como el 60% que esté yendo, y eso es suficiente como para que se pueda reconstruir, ¿verdad? Se llama el principio de Shannon. Entonces, ¿cómo se llama? Así se inventa el Internet. Después se inventa el BitNet, que es para las universidades, y quería decir porque ya es hora, because it's time, BitNet, es hora que los profesores nos comuniquemos. Luego después se fue NSFNet, y entonces se le pone de nombre Internet, porque eran 3 nets diferentes. Entonces ahí sale el nombre de Internet, y después van surgiendo otro montón más, ¿verdad? Pero cuando llega verdaderamente como una cuestión que ya hace para hacer dinero, ya es en el siglo XX. Ya hoy cuando entramos
al presente, ¿verdad? Al milenio ¿verdad? Sí, sí. Pero ¿cómo se llama? Yo me acuerdo que en ese entonces, porque yo trabajé en eso, fíjate, tuve la oportunidad de trabajar en la modernización de las comunicaciones, y una de las cosas que hicimos como 8 proyectos de telecomunicaciones, lo de video, lo de internet, lo del data network que le llamamos nosotros, la carretera de data. Eran como 8 proyectos, y ¿cómo se llama? Y yo le dije a un amigo, mira, ¿por qué no nos salimos de este proyecto que estamos trabajando y montemos una compañía de internet? Y me dijo, ya es muy tarde, ya montaron una en Boston. Y siempre se acuerda de mí, de que dice, qué idiota, nos hubiéramos salido, claro, pero legalmente no podíamos porque es prohibido. La ley prohíbe de que si tú estás trabajando era un proyecto de 10 billones de dólares, que si tú estás trabajando en un proyecto que está siendo financiado por el Estado, tú no te puedes salir y montar una empresa de eso. Pero puede competir contra el Estado, contra el empleador. No, porque tenés información privilegiada y entonces ya no es la libre empresa. Es como la gente que trabaja en el stock market, no puede utilizar su conocimiento para hacer sus inversiones. Sabía, sí, ¿verdad? Sí, si no está el inside trading, ¿cómo el le inside llaman? Trading. Pero yo conozco unos que lo hicieron y después tenían tantos pistos que cuando los quisieron pagar un buen abogado. A mí me decía un general que porque yo trabajé en un proyecto, digamos, de poner las condiciones para que los Estados Unidos se pudieran salir de Afganistán, ¿verdad? Y hay veces que me decían que hiciera cosas que yo no quería y no las hice. Y por cierto, mi asesor era un abogado que había sido el fiscal porque aquí cada empresa tiene su fiscal, ¿va? Cada departamento, para el Pentágono. Y me decía, no hagas nada malo, me dice, porque cuando te vengan a buscar, el general que te dijo que lo hiciera ya no va a estar. Y yo mantuve mi línea recta. Y entonces me decía otro general, sí, me decía, pero vas a tener tanto pisto que le pagaba un buen abogado y ya estuvo, o pagaba una buena multa. Pero hablando yo no quise, ¿verdad? Porque se había mantenido toda mi vida ética. Claro. Yo he buscado siempre ser una persona ética. Entonces yo no iba a perder mi ética por hacer dinero. De todas maneras, no además es que ya sea... tenía. ¿Cómo? Además ya tenía suficiente como para no estar haciendo ese tipo de cosas, ¿entiendes? Entonces, mire, Carlos, hablando de abogados, y ya nos comió el tiempo aquí, nuestro amigo Mauricio dejó una pregunta, no sé si todavía está guindado. ¿Cómo fue, dice, el impeachment de Trump comparado con el de Nixon? Sí, bueno, totalmente diferente. ¿Cómo es, verdad? Porque todavía... el impeachment de Nixon nunca se llevó a cabo. O sea, cuando a Nixon se le descubre que había hecho cosas ilegales, digamos que había mandado gente a intervenir las oficinas del Partido Demócrata, que andaban escuchando a medio mundo y todas cosas que eran ilegales, los republicanos le dijeron, ha cometido algo que no lo permite la ley y le vamos a hacer una impugnación. Y entonces él decide salirse. O sea, él renuncia, entonces no hubo impugnación. Pero mientras que en este caso, ¿verdad? El Partido Republicano se va con ellos, ¿verdad? Él apoya a Trump y entonces hay un impeachment, hay una impugnación, pero lo sacan libre y él manipula eso. Y eso va a volver a pasar ahorita. Mira, si yo pudiera ahorita, y le he querido decir a mi senador que por qué no, ¿cómo se llama? No van a la Corte Suprema primero y quitarle ese argumento a los republicanos. Pero no me quiero meter en eso porque ahorita estoy trabajando en esta cuestión, este proyecto que te digo, y como él me está ayudando, yo no quiero estar dando mensajes por otro lado, que bueno, ¿y vos qué querés entonces? No puedo vayan a afectar. Que me puedan afectar, ¿verdad? Pero yo no entiendo por qué no lo llevan a la corte.
a la Corte Suprema. ¿Será porque la Corte Suprema no puede dar no puede tener una función asesora, sino que tienen que llevar? No, es que ellos ven cases and controversies. Puede ser, yo no sé, ¿verdad? Pero como sí, a lo mejor lo piensan llevar después. Uh-huh. Pero ¿cómo se llama? Yo creo que existe, hay una gran diferencia, ¿verdad? Y yo verdaderamente no sé qué está pasando con el Partido Republicano, porque yo he tenido amigos republicanos muy cercanos. O sea, digamos, mucha de la gente que me apoya, yo estoy diseñando un sistema electoral, ¿verdad? Que es otro proyecto que tengo, ¿verdad? Y que ese proyecto lo estoy haciendo porque sería el proyecto que me va a permitir hacer un montón de cosas que no he hecho en mi vida, por ejemplo. Que tú me preguntabas, por ejemplo, ir a poner un ferry al lado de Titicaca para que los niños vayan a la escuela, ¿verdad? Y no tengan que irse en esas canoas, en los cayotes, ¿cómo le dicen en español? Cayucos. Cayuco. Entonces, por eso lo quiero hacer, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama? Yo creo que se me fue la onda en que estábamos hablando, pero... Sí, no, estábamos hablando del impeachment, ¿verdad? Pero luego después... Del impeachment de Trump comparado con el de Nixon y los amigos. Entonces... Y el proyecto de software para elecciones y no sé qué más. Sí, o sea que ¿cómo se llama? Yo te decía, yo tengo amigos republicanos que son los que me han estado ayudando en esto. Uh-huh. ¿Verdad? Incluso lo íbamos a tratar de meter para estas elecciones, pero la gente de Trump dijo que no, que ellos querían que hubiera problemas, porque todo lo que ha pasado era un plan, ¿entiendes? Sí. Entonces, como yo no sé qué está pasando con el Partido Republicano, o sea, el Papa Bush fue una persona verdaderamente muy buena con los salvadoreños. ¿Cómo se llama? Si él fue el que generó la lista. La lista. La lista de los militares que había que purgar. Oh. Que por cierto, es toda una historia eso. Yo la conozco muy bien, cómo le llega la lista a él y quiénes le llegan a hablar a él, ¿verdad? Yo conozco bien todo eso. Bueno, te voy a decir quiénes le llegan a hablar a él. Cómo le llega la lista no te voy a decir, pero le llega a hablar, ¿cómo se llama? La jerarquía de la iglesia episcopal. Y le llega a decir de que esto está pasando en El Salvador y esta es la lista. Todos esos datos históricos son bien importantes porque creo que hay un bagaje de experiencias, de conocimientos, de relaciones. Ustedes que hicieron los primeros cabildeos, ¿verdad? Y ahora pues pareciera que los salvadoreños ya no lo estamos haciendo. Se nos quedan, Carlos. Es que fíjate que el problema es esto, mira, que nosotros lo pudimos hacer por dos razones. Lo hicimos por dos razones. Veníamos de una época donde se cuestionaba la injusticia, todo eso, se cuestionaban las guerras, se cuestionaba la discriminación. Si yo cuando tenía como 17 años, lo pensé 2 veces si irme a trabajar con el movimiento de César Chávez o irme a trabajar a ¿cómo se llama? A Georgia con Luther King. O sea, ese es mi bagaje, ¿entiendes? Eso es algo que yo lo pensé y lo medité y por mucho tiempo de mi vida me arrepentí, ¿entiendes? Pero a lo mejor me hubieran matado. O sea, porque mataron a gente blanca, muchachos blancos que llegaron y a mí me ven un poco chele, un poco blanco y me voy en la colada, ¿va? Entonces, esa razón, por ejemplo, esa conciencia nuestra, no es conciencia individual, es una conciencia histórica del momento, ¿entiendes? No es que Carlos Vela sea especial, sino que Carlos Vela era parte,
así como ustedes en El Salvador, toda la generación de ustedes quería ver un cambio, ¿verdad? Entonces así nosotros también. Y ¿cómo se llama? Y por otro lado, nosotros éramos parte, nos sentíamos parte, nos sentíamos dueños y de los Estados Unidos. ¿Entendés? Yo nunca me he sentido que soy un extraño. ¿Ves? Y ¿cómo se llama? Entonces, y aparte de eso, éramos clase media y casi todos estudiantes, ¿verdad? Entonces, todo eso nos abría puertas. Ahora, lo que se acomodaron bien a los grupos progresistas de Estados Unidos. Sí, claro, sí. No, y es que, pero también éramos amigos de los... Es que yo tenía amigos que eran conservadores y todavía los tengo. ¿Ves? Entonces, ¿cómo se llama? Era otro momento. Entonces, lo que pasa es que después viene todo un proceso en el cual las nuevas generaciones se vuelven mayor. Y entonces se preocupan más por el prójimo, menos por el prójimo. Y eso es lo que va generando esta situación. Y digamos, en otros casos, por ejemplo, yo creo que ¿cómo se llama? La integración que nosotros tuvimos, la gente que vino en la época que yo vine es bien diferente que la que han tenido los que vinieron después, ¿verdad? Claro. Pero yo sí creo que los hijos de los salvadoreños, ¿verdad? Como los hijos de Mauricio, los hijos tuyos, no sé si tienes hijos aquí, los hijos míos, esos van a ser como fuimos nosotros y todavía más integrados, ¿entiendes? Sí. O sea, yo estoy viendo y me quedó sorprendente. Bueno, ahí está un muchacho que es de la NASA, ¿verdad? Que es astronauta de la NASA, un salvadoreño. Y fíjate que hay dos cuestiones bien interesantes, que el primer médico que sale infectado con COVID en Nueva York, en los Estados Unidos, es un salvadoreño, el papá tepeciano. Y el último médico. Hijo de tepeciano. Y el último médico que ha muerto y que probablemente sea el último que muera de COVID, es uno que murió en Texas, otro salvadoreño. O sea, yo creo que nosotros, digamos, vamos a pasar un proceso de integración a este país, ya no un grupito como el mío, sino que mucho más grande. Pero esa integración no lleva también, o no ha llevado aparejada la pérdida de ese sentido de salvadoreñidad, si queremos decirlo. Es que yo la perdí por mucho tiempo, o sea, yo la recupero, ¿entiendes? O sea, entonces yo lo que creo, digamos, por ejemplo, yo creo que el camino al sur está por el norte. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que van a ser los hijos o los nietos nuestros los que van a cambiar Latinoamérica. De la misma forma que fueron los descendientes de los asiáticos que cambiaron Asia. Si hay todo escrito de lo que se conoció la mafia de Berkeley, que eran los intelectuales asiáticos americanos que regresaron a Asia a cambiarla. Si el que está haciendo, digamos, las naves espaciales en la China es un chino americano, ¿entiendes? No es un chino de la China. Es un chino nacido y crecido acá. Nacido, estudiado aquí, ¿va? Entonces, los que transformaron la India, Singapur y todo eso, eran nacidos aquí. Lo que pasa es que tienen otro concepto diferente que nosotros. Cuando ellos llegan y regresan a Asia y dicen, queremos ayudarle a cambiar, y entonces les dicen, ok, está bien. Entonces ellos pusieron sus condiciones, ¿verdad? Que cuando yo se las puse en El Salvador me mandaron al carajo. O sea, la condición que yo ponía es que no me pueden estar mandando. Yo voy a hacer, desde mi punto de vista técnico-científico, lo que yo creo que es correcto. Ustedes no pueden estar dirigiéndome a mí científico-técnicamente. Y a ellos les permitieron. Y a eso se debe el milagro de la cuenca del Pacífico asiático. Pero ¿cómo se llama? En América Latina no nos permiten, pero nos van a permitir. Nos van a permitir porque de aquí, digamos,
a una o dos generaciones más, vamos nosotros a tener mucho poder acá en los Estados Unidos. O sea, si ya incluso hay muchos latinos con mucho poder acá, ¿verdad? Vamos a dejar ahondar un poco más en ese proceso de, si queremos llamarlo, rescate de nuestros países en Latinoamérica, para el caso nuestro en El Salvador, para una plática un poco más específica, porque yo todavía me quedo con la inquietud, ¿verdad? Si eso puede ser algo espontáneo o es que tiene que trabajarse, cómo se va a hacer. No, mira, sabes que lo va a guiar eso dos cosas: oportunidades de negocio, y lo va a generar también cierto nivel de conciencia y preocupación que existe por pertenecer, ser descendiente de una zona atrasada. Y todo eso tiene su cargo emocional. A mí eso me lo dijo Raúl Izaguirre un día. Me dijo, mira, Carlos, nosotros, mientras tengamos gente nuestra aquí en los Estados Unidos que es pobre y América Latina sea pobre, nosotros siempre vamos a ser sospechosos. ¿Entendés lo que me está diciendo, verdad? Y yo creo que a todo mundo le gusta ver a su casa bonita. Y cuando los hijos y los nietos vean para abajo y vean feo, va a decir, no, eso hay que arreglarlo. Bueno, eso es lo que yo creo. Pero por otro lado están las oportunidades de negocio. Y entonces los asiáticos americanos llegaron a hacer negocio. Llegaron a hacer negocio. Pero fíjate que nosotros tenemos más oportunidades, porque nosotros no tenemos los niveles de pobreza que tiene la China ni lo que tiene India. Y son países ricos esos, de los más ricos. Pero los niveles de pobreza de la China son tremendos.